Bueno, después de las vacaciones, chicos, ya estuvieron descansando. Vamos a retomar los temas que estamos viendo. Yo voy a tratar de dar las clases un poquito más rápido porque, bueno, como saben ustedes, la vez pasada la preparación de toda la unidad anterior bueno, quedó linda, pero la verdad que me toma mucho tiempo. Así que, bueno, algunas clases las voy a hacer así, como las voy a hacer hoy, eh, por ahí con menos producción, pero para que ya puedan ir avanzando un poco, y no que les llegue todo de repente, ¿no? Así que ahora les voy a explicar el tema que sigue, ¿sí? Por lo pronto hacemos un mini repaso de lo que estuvimos viendo la vez pasada, ¿no? Esperen que les comparto pantalla. Vimos en la unidad anterior la distinción de los diferentes niveles de saber que hay, ¿no? Dijimos el saber teológico, el saber filosófico y lo que se llaman las ciencias particulares. Se llaman ciencias particulares porque estudian un sector concreto y particular de la realidad, en fin, ¿no? Y entonces, cuando entramos en la unidad sobre las ciencias particulares, lo que vimos al principio son estas características generales que tienen todas las ciencias particulares, ¿no? Que son estas 5, ¿no? Que estudian un sector limitado de la realidad y no la totalidad como tal, no consideran la esencia ni el carácter ontológico de sus objetos, no reflexionan sobre sí mismas, brindan aplicaciones prácticas en términos de tecnología, tienden a una especialización creciente. Esas eran las 5 características que tienen todas las ciencias particulares como tales. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es, primero, ver una división de las ciencias particulares. ¿Cómo se dividen las ciencias particulares? ¿No? Independientemente de las características que tienen en general, la primera es la gran división de las ciencias particulares. Después de ver la división de las ciencias particulares, lo que vamos a hacer es, o sea, fíjense que en esta clasificación que voy a explicar después, lo que tenemos son dos grandes grupos de ciencias. Entonces después nos vamos a ir metiendo, digamos, particularmente en cada uno de esos dos grupos de ciencias que tenemos de las ciencias particulares. Así que bueno, empezamos con esto. Cuando el hombre se enfrenta a la realidad para conocerla, es decir, para aplicar ese método que la ciencia implica y tener un conocimiento científico acerca de la realidad, se enfrenta con muchas cosas, ¿no? Yo acá puse una serie de paisajes, en realidad, qué sé yo, uno puede sacar una foto de su casa, es decir, en el fondo a lo que voy es que uno ve la realidad tal cual es, tal cual se le presenta, tal cual está enfrente suyo, y esa es la realidad sobre la cual va a comenzar a preguntarse y a tratar de aplicar el conocimiento para obtener ese saber que se llama el saber científico, ¿no? Y en ese enfrentarse con la realidad, digamos, la inteligencia humana va abstrayendo, ¿no? Es decir, procede mediante un proceso intelectual que se llama abstracción. La palabra abstracción significa sacar de. Entonces, ¿de qué se saca? Bueno, abstraer significa separar, ¿no?, los conceptos de lo que es material. Y entonces se van alcanzando determinados grados de abstracción. Yo puse acá, ¿no? Si se fijan, ahí tienen, ¿no? Primer grado de abstracción, segundo grado de abstracción y un tercer grado de abstracción, ¿no? Por la teoría de los grados de abstracción. En el primer grado de abstracción, digamos, a este primer grado de abstracción pertenecen los conceptos, las nociones y las definiciones que el hombre tiene, discúlpenme, los conceptos, las definiciones que el hombre tiene, eh, que significan entes que existen siempre unidos a la materia, que existen en la materia, es decir, que son entes materiales, ¿no?
Es decir, por ejemplo, si yo digo, no sé, un móvil, bueno, un móvil es una cosa que se traslada, ¿no? Sea porque tiene ruedas, sea porque es circular, en fin, se traslada. Cuando estamos en física y decimos un móvil cae sobre un plano inclinado, la noción de móvil es una noción que implica, o que se refiere a un ente material, ¿sí? Y por lo tanto, en su misma definición, en la definición de móvil, está incluido la materia de lo que está hecho, ¿no? Es una cosa corporal que se traslada al concepto de sangre, de nuevo, ¿no? El concepto de valle, acá tenemos un valle. ¿No? Si yo no puedo definir valle sin hacer alguna alusión a un ente material, ¿no? Si yo digo velocidad, ¿qué es la velocidad? Bueno, la velocidad siempre es la relación que hay entre el espacio y el tiempo que recorre un móvil, y la noción de móvil es una noción material, ¿no? La noción de átomo, en las distintas ciencias, tasa de interés, en fin, ¿no? Es decir, no sé, hay un montón de nociones que utilizan las ciencias y que son nociones que en su definición exigen la materialidad, ¿no? Sin embargo, obviamente, se ha abstraído de una materia. ¿De qué materia? De la materia singular y concreta del ente material en cuestión, ¿no? Otro ejemplo más fácil, quizás, ¿no? Si un biólogo está estudiando, no sé, las jirafas, por decir algo, acá tenemos, ¿no? Ese tipo se especializa en animales y estudia a la jirafa. Bueno, obviamente, en lo que él entiende de lo que significa ser jirafa, es un concepto que se aplica a todas las jirafas habidas por haber, posibles, existentes, reales y ya no existentes, ¿no? Ese es un concepto universal. Y por lo tanto, no es un concepto que signifique solamente una jirafa, sino que significa al conjunto de las jirafas. Y en ese sentido, si bien la noción de jirafa implica en su definición la materialidad, no implica la materialidad concreta de esa jirafa o de aquella jirafa, sino de lo que podríamos llamar una especie de materia común, ¿no? De materia común. La estructura ósea de la jirafa es la estructura ósea de todas las jirafas. El aparato circulatorio de la jirafa es el aparato circulatorio de todas las jirafas, no de una en particular, sino de todas en general, ¿no? Entonces, a eso llamamos, bueno, conceptos que se refieren a entes que existen siempre unidos por la materia y que no los puedo pensar sino unidos con la materia, ¿no? Así que en mi mismo pensamiento, aún en ellos, en su noción, está incluido la materialidad. A este grado de abstracción pertenecen lo que se llaman las ciencias empiriológicas o empíricas a secas, es decir, las ciencias de la experiencia. Después vamos a ver puntualmente, pero bueno, piensen en la física, la geografía, la química, la economía, qué sé yo, la biología, la medicina, en fin, todas las ciencias, para ser concretos, de las ciencias particulares, todas las ciencias que no son la matemática, ¿sí? Cualquier ciencia que surja sobre algún ente observable, bueno, es una ciencia que va a ser una ciencia empírica, una ciencia cuyos conceptos o cuyas nociones son nociones que en su definición implican la materia. Después viene un segundo grado de abstracción. La inteligencia logra abstraer aún también de la materia común, ¿no? Dejar de lado la materia común para quedarse con lo que podríamos llamar la materia intelectual o sencillamente el primero de los accidentes de los entes materiales, que es la cantidad, ¿no? Y entonces tenemos estas ciencias de segundo grado de abstracción que trabajan con entes que son puramente abstractos, ¿no? Son entes que pueden ser pensados sin materia, pero no pueden existir sin materia, ¿no? Es decir, fíjense acá, puse dos grupos, ¿no? Acá tenemos un ángulo, esto es un cilindro, esto es una curva, acá tenemos un triángulo, acá tenemos un rectángulo, podríamos seguir, ¿no? Cualquier figura, que sea plana o no plana, figura geométrica, en realidad es una pura abstracción, ¿no? En la realidad, los entes matemáticos geométricos existen siempre
concretizados en una materia, por ejemplo, ¿no? Miren, acá tengo, ¿no? Yo tengo mi celular acá. Mi celular es un rectángulo. Uno dirá, bueno, es un rectángulo. Sí, es un rectángulo más o menos, ¿no? Pues si uno se pone a mirarlo, los acerco, ya de movida partimos de que no tiene ángulos, así que esto no es un rectángulo. Será rectangular, tendrá una forma no parecida a un rectángulo, ¿de acuerdo? O por ahí en geometría hay algo, hay una manera de llamar a este tipo de figuras con los ángulos, o digamos, sin ángulos, ¿no? Con curvas en los vértices. No importa, es irrelevante. Lo que es seguro es que nunca la materia va a implicar una figura geométrica en estado puro, ¿no? Eh, a tal punto que uno podría decir, bueno, al fin y al cabo el triángulo es un concepto mental, el cilindro también, es como una entidad pura, abstracta, ¿no? La misma línea, ¿no? ¿Qué es una línea? Euclides, que es uno de los primeros en sistematizar la geometría, define la línea como una longitud sin anchura, ¿no? Una definición media extraña, diciendo, bueno, ¿cuánto mide una línea de ancho? Son puntos superpuestos y el punto no tiene ancho. Entonces estamos hablando de una cosa que es sumamente abstracta, ¿no? Es decir, que en la realidad las líneas sí tienen ancho, miden. Yo puedo usar un lápiz bien afilado, pero al fin y al cabo esa línea que yo tracé con ese lápiz va a tener una determinada anchura, ¿no es cierto? Entonces, bueno, los entes matemáticos son abstracciones puras. Fíjense acá, en el caso de la aritmética se ve más claro, ¿no? Es decir, el concepto de 2, bueno, sí, es verdad que en la realidad estos conceptos, y esto es importante saberlo, lo dice en el cuadernillo, ¿no? En la realidad los entes matemáticos existen siempre materializados en la materia, unidos con la materia. Pero cuando yo los pienso, ya no, ¿sí? Los estoy separando totalmente de la materia. Es la cantidad, ¿no? En estado puro. Es la cantidad habiéndosele abstraído todo lo que hay de material, ¿no? Por eso digo, el primer accidente de los cuerpos materiales, porque la cantidad no puede sino existir en entes materiales, ¿sí? Pero cuando yo abstraigo de la materia me quedo con la estructura formal, si quieren, matemática pura del universo, ¿no? El concepto de dos es un concepto. Por supuesto que en la realidad hay dos zapatos, no sé, dos casas, dos perros, dos gatos, dos hombres, dos lo que sea, dos piedras, ¿no? Acá hay dos casas, dos montañas, dos edificios, no sé, dos ramas, dos jirafas, ¿no? Pero el concepto de dos es un concepto abstracto. Y ni hablar de otros conceptos más abstractos en matemática, como por ejemplo el número pi, eh, el concepto de infinito, que ni siquiera sé si podría llamarse un número, ¿no es cierto? Son conceptos, digamos, que existen en la materia, pero pueden ser pensados sin la materia. A diferencia de los conceptos de primer grado de abstracción que existen en la materia y deben ser pensados también con la materia, ¿no? Como materiales. Bien, entonces tenemos las ciencias de segundo grado de abstracción, son lo que se llaman las ciencias matemáticas o la matemática a secas, ¿no? Cuyas dos grandes ramas son la geometría, ¿no? Y la aritmética. Bien, con esto nosotros, perdón, y el tercer grado de abstracción es un grado que pertenece específicamente a la metafísica, ¿no? A la filosofía primera especialmente, y por lo tanto no nos vamos a detener ahora en esto. Como estamos estudiando las ciencias particulares, los grados de abstracción nos van a servir para establecer una primera gran diferencia entre las ciencias particulares, ¿no? Por un lado las matemáticas y por otro lado las ciencias empíricas o empiriológicas.